La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quienes habla César Figueroa y Moisés Ágrida. Episodio 37. Hoy con el explorador y artista Iván Mikolji, que hoy nos hablará de su carrera como investigador, explorador y la relación de estos con el arte. Y como siempre, de lo que está detrás. Nace en el año 1972 en Caracas, Venezuela. Explorador de renombre internacional, que incansablemente documenta la magnífica diversidad y maravillas del universo en el que vivimos. Con más de 100 expediciones e innumerables publicaciones en diversos países, ha demostrado autenticidad y originalidad de su pasión artística, fotográfica y pictórica. La filosofía que mueve su voluntad creativa es la urgencia por preservar los ecosistemas acuáticos del planeta. Y como primer paso para ello, considera necesario dar a conocer la riqueza y la belleza de estos biomas. Por esto diría, no se puede preservar algo que no se sabe que existe. Y a esa labor ha dedicado gran parte de su vida. Esto fue escrito por Eduardo Planchar Licea, doctor en Historia del Arte Latinoamericano. Y en palabras de Scott Philman, si eres un admirador de los hábitats acuáticos de América del Sur, ciertamente conoces a Iván Mikolji. Es un explorador, investigador, autor y artista de audio y video, de renombre mundial, que documenta incansablemente la magnífica diversidad y maravilla de esta hermosa región del mundo. Sus dramáticos videos subacuáticos se ven en todo el mundo y sus fotografías han adornado artículos en numerosas publicaciones. Iván Mikolji también es un artista consumado, cuyas hermosas interpretaciones de la vida acuática de Venezuela y Suramérica son buscadas por coleccionistas de todo el mundo. ¿Okay? Entonces esto lo estamos investigando en la página web de Iván Mikolji, que más adelante vamos a darles la dirección. ¿Ok? En las exploraciones y especies de flora y fauna descubiertas por Iván Mikolji están una especie nueva de orquídea del género y tomó las primeras mismas. Descubrió una especie nueva de bagre del género Trichomicterus. Y tú me corriges, Iván, si me estoy equivocando, ¿cómo lo leo? Porque estos nombres científicos son... Lo estás leyendo muy bien. Vas muy bien. Ok. Tomó las primeras fotos y videos de este mismo bagre, ¿no? Fotos por Cleistes abdita. Fotos y videos en vivo de la piraña Serrasalmus nals, usadas para describir la especie. Primeras fotos y videos en vivo de la piraña Pristobricon cariospinus. Primeras fotos y videos en vivo del pez Apistogramma pedunculata, escribir la especie. Primeras fotos y video en vivo del pez Apistogramma nororientalis. Y primeras fotos y video del pez Aequidens chimantanus. Estos nombres son difíciles de leer. Primeras fotos y videos en el hábitat del mundo del pez Moencausa pitieri. César. Ha montado exposiciones individuales por toda Venezuela, también exposiciones colectivas en Venezuela y Estados Unidos. Ha sido jurado en el concurso de fotografía Humboldt a través del lente de la Asociación Cultural Humboldt, Caracas, en el 2019. En el concurso nacional de biotipos Rumania 2019. En el concurso nacional de biotipos de Malta, en el de China y en el de Rusia, entre el 2013 y el 2019. Juez de los ensayos fotográficos de grado, Escuela Superior de Fotografía Enfocarte, Universidad de Carabobo, en 2017. Juez en el concurso de acuario de biotipo
de la Asociación Médica de Cíclidos Escandinavia 2017, jueza en el concurso acuático croata CAC en el 2014. Además, tiene varios libros publicados, fotografías premiadas y publicadas, artículos en revistas, videografía especializada en los hábitats, flora, fauna acuática y subacuática nacional e internacional. Documentales producidos y editados sobre la fauna acuática venezolana, los cuales han sido galardonados reconocidos mundialmente. Y ha hecho innumerables entrevistas, entre tantas es una conversación que sale en su página. El web es www.micolgi.com. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Además, en nuestra bio, la información web de nuestro invitado. Bienvenido, Iván. Oye, gracias por tenerme aquí hoy. Gracias. Buenos días. Bueno, Iván. Iván, cuéntanos, ¿cómo fue que empezó todo? ¿Cuándo fue que hubo ese primer contacto con una cámara? Y a su vez, supiste que ibas a empezar a registrar el hábitat natural. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, desde el principio, desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, siempre me llamaron la atención los ríos. Cuando yo era muy pequeño, cuando iba al colegio, siempre me memorizaba dónde estaban los ríos que uno pasaba por encima y siempre me asomaba por la ventana del carro a ver, o del autobús, para ver los ríos que íbamos pasando y ver qué es lo que había dentro. Me parecía misterioso, pero siempre desde pequeño. Entonces es un llamado, vamos a ponerlo así, ¿no? Es algo que uno le atrae desde pequeño. Pero la primera cámara me la regaló mi hermana, creo que cuando tenía como 15 o 16 años. Y yo nunca hice un curso de fotografía. Hasta hoy yo nunca he hecho un curso de fotografía. Pero me acuerdo que cuando mi hermana me regaló esa cámara, yo agarré un cuarto y le puse estas cortinas negras para que no entrara la luz. Era una cámara de rollo, una Minolta esa. Bueno, en esa época no había digital. Y entonces, cuando ese cuarto estaba completamente oscuro, le tomaba fotos a mis amigas y mis amigos con una linterna. Metía una linterna en un tubo y los iluminaba de varias partes, eran en rollos blanco y negro, y se tomaban unas fotos espectaculares con esas camaritas, ¿no? Con rollo, ¿no? Sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Y todavía tengo esos negativos y tengo esas fotos y, oye, quedaban muy bien. Entonces también la fotografía me llamó la atención de una manera artística, ¿no? Muchas veces también siempre salía aquí en Valencia, hay una montaña, vivo cerca de una montaña, y siempre me llevaba la cámara a tomarle fotos, hacía rapel, y una vez se me cayó la cámara por el cerro, como 45, 50 metros, y se dañó la tapa de atrás, donde uno tapaba el rollo, y entonces se velaban las fotos. Entonces yo tenía que con tape plomo empezar a repararla y así funcionaba después la cámara con tape de plomo para poder tomar las fotos. Entonces desde muy pequeño siempre estaba tomando fotos y siempre me llamó esa parte artística, ¿no? Ahora, yo nunca fotografiar peces lo hacía, pero siempre en acuario o en la mano, o los pescaba y los ponía en el piso. Y nunca, yo creía que yo nadaba en los ríos, pero nunca supe cómo meter la cámara adentro del río hasta que conocí a una persona que se llamaba Oliver Lucanos. Y Oliver Lucanos es un gran fotógrafo internacional subacuático, que hacía lo mismo que yo hago hoy en día. Él fue el que me enseñó. Y fuimos en una expedición a San Fernando de Atabapo y yo vi qué fácil era, que eso era un estuche, no tenías que ser ya Cousteau para tener un estuche de esto, que los vendían. Y entonces cuando vi que él que estaba haciendo esto, yo dije, oye, pero sí, esto es exactamente lo que yo debería estar haciendo. Me encantan los ríos, me encanta la fotografía. Y desde esa expedición, bueno, ahí empezó
desde ahí ese fue en el año, a finales del 2005. Entonces ya voy para, ¿qué? 13, 14 años fotografiando desde ese día en los ríos. Perfecto, perfecto. Pero ¿cuándo fue ¿cuál fue la primera especie registrada que te hizo reflexionar sobre la importancia de esto que haces, Iván? Bueno, mira, la, aquí, la cámara, la primera cámara que compré subacuática fue en las Américas. Y fui a las Américas y me compré una camarita. Había unas tiendas de electrónicos que estaba abajo. Y me compré una cámara de grabar video, tenía unos DVDs pequeñitos de 5 centímetros. Y me gasté como 4 meses de sueldo en la primera cámara, ¿no? Y entonces me fui, al primer río que fui fue al Morichal Largo, al río Morichal Largo, no sé, 8 horas de viaje. Y me metí en el río y empecé a documentar video muy rudimentario con el DVD, primera vez que lo hacía. Y documenté, no sé, 10 especies, 15 especies de peces que estaban en ese río Morichal Largo en la naciente. Y entonces puse estos videos en YouTube, los subí. Y estaba comenzando YouTube. Y esos videos se volvieron virales cuando virales era tener 2000 visitas. Era wow, tengo 2000 visitas. Entonces se volvieron virales a nivel mundial porque era la primera vez que mostrábamos qué es lo que había bajo el agua, o sea, qué es lo que había en los ríos abajo el agua, pero hacia los peces del acuarismo. Los peces que la gente tiene en peceras a nivel mundial. Y entonces a mí me arropó el acuarismo desde muy temprano, desde que empecé y empezaron los videos, todo el acuarismo a nivel mundial me empezó a seguir. Entonces eso me llevó a buscar más especies que fueran conocidas en el acuarismo. Y una de esas especies fue el Moenhausia pittieri, lo que se llama vulgarmente, comúnmente, el tetradiamante. Y el tetradiamante está en peligro de extinción. Es endémico de la cuenca del lago de Valencia y algunos ríos del Tuy, de la cuenca del Tuy. Pero bueno, el lago de Valencia está, o sea, el nivel de contaminación, y nos tardó años y años conseguir un sitio a donde estaba, porque todas las quebradas que íbamos estaban contaminadas y ya no tenían. El tetradiamante es un pez que es como el canario en una mina de carbón. Que unos se metían con un canario y cuando el canario se moría o se desmayaba, entonces era que había muchos niveles de gases y había que salir. Bueno, igual es un tetradiamante en un río, es un medidor de la calidad del agua. Entonces, en todos estos ríos ya no había. Y a la final conseguimos un sitio y entonces nos metimos y filmamos y le tomamos las primeras fotos en su hábitat en el mundo. Todo lo que hacíamos era la primera vez en el mundo porque nadie lo había hecho. Incluso Oliver, que me enseñó, él nunca los mostraba, él nunca subía nada a YouTube. Entonces yo fui como que el precursor, uno de los pioneros que mostraba todo esto en las redes y subía todos estos peces en las redes. Pero ver que todos estos peces que eran comunes muchas veces en el acuarismo a nivel mundial y la gente los criaba en otros países y aquí de donde son ya no los habían, oye, eso te da mucho de qué pensar, ¿no? Entonces ahí eso fue una de las primeras especies que vi que estaban en peligro de extinción y en verdad es un problema. Muy bien, Iván. Iván, yo tengo entendido que eres el único que hace esta tarea en el país, por lo menos. Tengo entendido eso, que todavía no hay nadie que te secunde o que siga esa misma técnica, ese mismo trabajo. ¿Cómo es el proceso de investigación de Iván Micolli? Digo, o sea, piensa, ¿me voy al río a ver qué encuentro? ¿O hay algún método que tú tienes ahí bien estructurado? Mira, yo no es que soy el único en el país, es que haciendo esto de la manera que yo lo hago, de lo que lo hacemos, yo creo que somos 5 a nivel mundial. Entonces, yo siempre estoy en los top 5 a nivel mundial, no porque sea el mejor, sino que nada más somos 5. Entonces, es un trabajo es un nicho muy pequeño. Y yo tengo esta zona del norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Orinoquia,
hay otra gente que se especializa en lo mismo, pero en África, etcétera. Y entonces yo soy uno de los únicos aquí en el país haciéndolo porque, bueno, es un trabajo muy raro. Mira, la expedición, la exploración ha cambiado con el tiempo, completamente. Al principio, cuando compré la cámara ahí en Plaza Las Américas y salí corriendo al río, era nada más ir a todos esos ríos que yo había visto de pequeño, como yo te dije, que yo siempre, cuando íbamos de viaje, cada vez que yo pasaba un puente, yo me fijaba a ver si era cristalino y me los grababa. Entonces al principio fue nada más acordarme de todos los sitios que yo había visto el río cristalino y ir a filmar en ellos. Y entonces eso era la primera manera, ¿no? Um, Después, cuando empecé a subir estas cosas en Facebook, estos videos y estas fotos, y en YouTube, había muchos peces que yo no podía identificar. Y la gente me decía, mira, ¿y qué es ese pez? Y yo no sabía qué es. Y ellos tampoco sabían, la gente, los científicos y los acuaristas a nivel mundial no sabían qué era. Entonces hubo una persona en Oregon, en Estados Unidos, que me dijo, mira, en la Universidad Central de Venezuela, en la UCB, en Caracas, hay uno de los mejores ictiólogos del mundo, se llama Antonio Machado Allison. Vete para allá y él te identifica todo eso. Entonces, bueno, me fui con mi computadora, con la foto, y se los mostré a Antonio Machado Allison. Y el profesor Antonio me dijo, mira, ¿dónde filmaste eso? Es una especie nueva. Mira, ¿de dónde filmaste eso? Y entonces yo le empecé a explicar lo que estaba haciendo y él me dijo, no, mira, vamos a darle te voy a dar una tarea. Hay una piraña que la describió un venezolano, Agustín Fernández Yepes, en los años 60 en el río Uracoa. ¿Sabes dónde queda? Yo sí, por supuesto. Yo trabajé en Puerto Ordaz muchas veces y agarraba esa carretera después de Temblador. Y entonces me dijo, bueno, en ese río fue donde consiguieron esa piraña. Vete para allá porque describieron la especie, pero no había cámara, la gente no le tomó foto. Lo que hicieron fue dibujarlo con tinta china. Entonces lo que hay es un dibujito con tinta china. Vete y tómale las primeras fotos en el mundo en vivo para saber cómo es. Y entonces me fui a Uracoa, la primera expedición no la conseguí. En la segunda sí conseguimos las pirañas y les tomé las primeras fotos en el mundo a una piraña, las primeras fotos en vivo, que no se sabía cómo era. Y entonces volví muy contento, no solamente eso, sino que le llevé muestras. Yo no sabía que en los museos había muestras, tú sabes, preservadas en alcohol y estas cosas. Él me fue explicando la importancia de lo que es un museo, de que él tiene los especímenes, tiene el inventario físico de lo que tenemos, ¿no? Ellos lo guardan en el tiempo. Y entonces, bueno, empecé a llevar también estas muestras a los museos. Cuando llegué, me dijo, mira, hay otra en San Fernando de Atabapo, ¿sabes dónde es? Y yo, sí, acabo de venir con Oliver de ahí, él fue el que me mostró cómo fotografiar. Me dijo, bueno, ahí hay otra piraña. Y bueno, en la segunda expedición conseguimos otra vez también esa piraña, las primeras fotos y videos en el mundo. Entonces, cuando volví a la UCB con eso, él me dijo, mira, redescribimos la especie con tus fotos. Y entonces salí publicado con los mejores ictiólogos. Y eso es increíble. O sea, yo estaba empezando a hacer algo que no tenía ni idea cómo hacer. Y entonces ya con el profesor Machado le dio como un tilde científico que yo no tenía, ¿no? Y entonces eso, oye, me dio como un ánimo, ¿no? Fue muy inteligente. Le dio como un curso a mi trabajo, le dio una importancia, vamos a decir, no sé, de patrimonio, porque estamos mostrándole a la gente cosas nuevas, ¿no? Y bueno, y ahora, hoy en día, si salgo, normalmente es cuando me falta algo para hacer, por ejemplo, estoy haciendo ahorita 7 libros, una serie de 7 libros pequeños. Si me falta una foto, entonces salgo a buscar esa foto. Como ya tengo 15 años tomando fotografía y tengo más de 300.000 fotos, ya casi no necesito salir, sino que son cosas muy puntuales a donde ahorita salgo, ¿no? Y cuando me llama, por ejemplo, el Instituto Humboldt de Colombia y me dice, mira, vamos a hacer un nuevo libro del Caño Cristales. Y me llaman y me voy por 8 o 10 días a Colombia, me llevan, tomamos 8.000 fotos
y sacamos un libro. En 8 días sacamos las fotos del libro y hacen un libro. Entonces, esa es otra cosa por la que salgo. Pero ya no salgo así como empezaba al principio, nada más buscando aguas cristalinas, que es lo que hacíamos al principio. Lo que hacíamos al principio era en busca de aguas claras, más nada. Era para poder fotografiar. Qué interesante, qué Excelente. interesante. Iván, y una cosa, ¿no, nunca te has conseguido, o sea, porque me surge cuando veo las fotos en la página y veo que estás ahí, nunca has tenido un encuentro con un caimán, con una cosa con un animal peligroso, porque yo digo, este tipo está loco, y cuando acostado en el fondo ahí, no, y todo eso, y no es que, cuando dice cristalina, será cristalina en el mundo del acuario, pero eso está oscurísimo. Sí, pero hay sitios a donde da un poco de miedo meterse. Y más como muchas veces viajo solo, entonces estoy solo en el medio de la nada en esos sitios. Pero sí, por ejemplo, una vez estaba en las sabanas inundadas de Apure y esas sabanas son increíbles, se inundan por kilómetros, ¿no? Hasta donde da la vista. Y en la época de lluvia, donde no hay tierra sino arena, donde el piso es de arena, el agua es cristalina. Entonces es como un acuario, es como estar en una pecera con plantas acuáticas y eso, y te vas caminando y hay momentos que estás a 1 kilómetro del carro, estás adentro 1 kilómetro en la sabana inundada. Y entonces estoy adentro y me consigo con una baba, no un caimán, una baba. Y tenía cámara de video de esa de 5 centímetros, ¿no? Y entonces me pongo a filmarla. Y está flotando ahí y la estoy filmando perfecto. Y se me acaba el DVD. Entonces la filmé como por 3 4 minutos. Y el problema ahora era cómo salir de ahí sin... O sea, tú te retrocedes. O sea, la idea, no le podía dar la espalda porque quería saber a dónde estaba. Entonces me fui retrocediendo, pero hubo un momento que ya no la veía. Y lo que tienes alrededor es pura agua. Entonces ahí se empieza más, usted entra como un pánico psicológico porque no sabes a dónde está. Y entonces, bueno, pero en verdad que yo he nadado con tembladores, con rayas, con las babas de varias especies, pero en verdad que nunca me sentí amenazado, vamos a ponerlo así, por ninguna de esas especies. ¿No? Perfecto. Lo que hay es que tenerle, yo tengo una filmación que se volvió muy icónica, que es la de una coral en San Fernando de Atabapo. Había una coral acuática que se llama Micrurus natereri y crece más de 1 metro de largo. Es una coral grande. Y es una coral tan venenosa como las pequeñas, o más, qué sé yo. Y entonces ella estaba bajo el agua y yo la estoy filmando y um, yo, después de que la filmé tomando aire, todo esto bajo el agua, yo dije, oye, a mí, por esto que no me contrata National Geographic como un, ¿cómo decir? Como un moderador de programa, porque otra persona estaría agarrándola, pasándosela por el cuello, etcétera. Y yo no, yo les tengo su respeto, yo las filmo y todo esto, pero no las agarro ni nada así, ni me pongo a jugar con ellas. Entonces, siempre me guardo la distancia, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahora pasemos a otro plano, Iván. El hecho de fotografiar, hacer registro de toda especie en nuestros ríos, ya eso es una tarea monumental. Pero ahora también plasmas eso en lienzos. ¿Tenías una deuda contigo y el arte? Bueno, yo pintaba antes de fotografiar. Entonces, yo pinto desde que sé yo, desde los 12 años. Y bueno, oye, ¿por dónde empezar? Yo no pinto cuando estoy en el campo, en el monte, ¿no? Yo pinto es cuando estoy pensando de estar en el campo y todo esto y me da como una añoranza, entonces me pongo a pintar, ¿no? Pero mi pintura, cuando yo empecé también pintando a mis amistades, a mis familiares, era más, vamos a decir, realista, ¿no? Trataba de pintar a las personas como eran. Pero hoy en día es más, pinto más
expresivo, me gusta más como, tiene como la personalidad mía. Entonces, es un dibujo más abstracto hoy en día. Pero me la paso pintando todo el tiempo cuando no estoy en el campo estoy pintando. Muy bien, Iván. Iván, bueno, empezamos a hablar de esta cosa artística, ¿no? Y nos parece interesante tu reflexión sobre el color, de su relatividad y de cómo esto se manifiesta en la naturaleza y en tu arte. ¿Cómo este plano de relatividad afecta tu trabajo? Wow, lo afecta en todo porque es siempre un constante estudio. El color y la iluminación es un constante estudio. Eh, Nosotros como seres humanos, yo creo que siempre decimos que nuestro mundo es el que es y como lo vemos es como es. Pero cuando tú entras a estos sitios acuáticos, uno ni siquiera pesa igual. O sea, uno flota prácticamente y es otro mundo. Y bueno, abajo el agua, dependiendo si estás en agua azul o es azul, si el agua es en el Rapo, la Ponguao, que son aguas tánicas ácidas, como el Caroní, parece Coca-Cola, y todo lo que está abajo, lo que tomes es naranja, es nada más color anaranjado. Pero esto también pasa afuera. Eh, en el mundo de nosotros, por ejemplo, un estudio que tenemos nosotros de coloración son lo que llamamos los micotonos. Y los micotonos es cuando tú agarras una cámara. Bueno, esto es una cosa que un proceso que yo hago. Y por ejemplo, te consigues una Cattleya violacea, la orquídea que le dicen la superba del Orinoco. Imagínate que tú estás caminando en la orilla del Orinoco y te consigues esta orquídea maravillosa violeta, ¿no? Entonces, tú agarras la cámara y normalmente lo que hace todo el mundo es tomar la foto como normal, le toma la foto a la orquídea. Pero si tú agarras ese, le pones un lente macro, lo pones en enfoque manual y desenfocas el lente completamente, el lente es de un solo color. Si tú le tomas una foto a eso y de el pantón color biológico de la especie, vamos a decir una aproximación, una estimación del color biológico de esa orquídea. Pero ¿qué pasa? Entonces tú puedes agarrar esa foto, marcarla, una foto violeta de pantón, y lo pones en tu pared, lo pones en la pared de una galería. Pero ¿qué pasa? Y la cámara sobre un trípode en el mismo sitio, pero en el atardecer ese mágico que hay en el Orinoco, que se pone el cielo dorado, la hora dorada, vamos a ponerlo así. Y tú le tomas la misma foto distorsionada, desenfocada al, a la orquídea, es totalmente distinto. Y en la mañana, cuando todo es azul, igual va a ser otro color. Entonces tú puedes llenar una galería completa, un museo, desde, desde el principio, vamos a decir, desde el amanecer hasta el atardecer. Un día en una Cattleya violácea, todas las paredes con todo ese pantón de colores de la misma flor en el mismo sitio y todos son distintos. Entonces, eso es lo que vuelve interesante, lo que me parece a mí incluso más interesante que la foto de la flor. Cosas, ¿no? Eso es la teoría del color y todas sus cosas. Me imagino que eso ya lo habrán hecho antes, pero a mí me interesa mucho eso cuando estoy en el artística del trabajo, ¿no? Que va más allá de la ciencia. A la misma vez, todo es una ciencia, ¿no? Pero ya hace una fusión con arte, ¿no? Iván, qué bonito eso que hablas del color, y eso nos lleva a otro punto interesante. Las relaciones directas con el plano de lo efímero. Eso que hablaste de los reflejos, mostrar algo que no existe.
y lo delicado de ir perdiendo lo que sí es tangible, como es nuestra riqueza natural, lo cultural. Entonces, Iván, ¿qué hacer ante la pérdida de nuestro ecosistema y nuestra cultura étnica? Exactamente. Entonces tenemos los problemas micro y los macro, ¿no? El micro es cuando uno, por ejemplo, va a la playa y te puedes traer más basura de la que lleva. Te puedes traer la chancleta vieja que trajo la marea, te puedes traer la bolsa de papita, la botella de cerveza, así no sea tuya, te traes todo eso y eso es algo micro en lo que uno puede ayudar. Pero ya, por ejemplo, si tú vas al baño y bajas la poceta y eso se va directo a un río sin pasar por una planta de tratamiento, eso ya es muy difícil que la persona común lo pueda arreglar. Eso ya es un problema más de Estado. Igual hay problemas así que son de las Naciones Unidas, me imagino, que son problemas incluso más grandes. Entonces uno puede ayudar con las cosas micro, ¿no? Pero la parte de la pérdida de la etnia, oye, yo he ido a el río Autana y en la comunidad Autana está la gente con pantalla, con parabólica esta que era DirecTV y estaban viendo MTV los chamos allá. Entonces, esa pérdida de etnia, etcétera, eso es, me imagino que es evolución, no creo que lo podamos parar. Eso es algo me imagino se va a perder. Alguna persona lo tratará de salvar y tratará de salvar parte, pero es muy difícil ya que es una cosa que me imagino que es como una evolución que vamos rodando hacia allá. Todo eso va cambiando, ¿no? Pero nosotros desde el principio estamos tratando todas estas exposiciones lo que tratan es de crear una empatía para que la gente quiera más la, la naturaleza. Entonces, si la gente, por ejemplo, tú le muestras todas estas cosas, lo bonito que está, lo bonito que tenemos en la naturaleza, entonces va a ser más difícil que cuando vayan a un río lo contaminen. Y esa es la idea atrás de esto, es como cambiarle la configuración cultural a la gente a través de estas exposiciones y los videos, los documentales, etcétera. Eso es lo que hacemos. Muy bien, Iván. Grandiosa, grandiosa labor. Y ahora, Iván, hacia dónde crees que se dirige tu trabajo? Y hablo de los tres planos, el plano científico, el natural y el artístico, ¿ok? Ya sea en pintura o en fotografía. ¿Dónde crees que ahora irá eso? Mira, eso va para adelante. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una exposición en la Fundación de Ciencias Naturales La Salle, en Caracas, en Maripere. La Fundación La Salle nos dio el lobby de su sede de la Fundación como sitio permanente de mi obra. Entonces, cada 6 meses, cada año, tratamos de cambiar todas las exposiciones que están ahí en el lobby. Entonces, eso es ahí estamos siempre con el arte permanentemente. Ahorita tenemos una exposición en la Galería Hernán Gamboa en Coral Gables, en Miami, en Florida. Y tenemos otra en Miami Beach con pintura también. Entonces, oye, son 3 exposiciones a la misma vez. Estamos trabajando muy duro. Y um, yo me imagino, bueno, lo que tenemos ahorita es 7 libros que van a ser como cuando vino Humboldt, él hizo unos libros que eran los viajes equinocciales. Yo quiero hacer lo mismo de los viajes que hemos hecho, pero de las 7 regiones que he fotografiado en Venezuela. Entonces, que es la parte de la Gran Sabana, la parte del estado Amazonas, las sabanas inundadas, la cordillera de la costa, son 7 regiones y esas 7 regiones, quiero hacer unos libros muy pequeños, o sea, más o menos pequeños de ellas, con la información del que recopilamos durante años, de las plantas, las flores, las plantas acuáticas, los reptiles, anfibios, etc. Y bueno, y en la parte artística, seguir creando. Hay mucha gente que nos está ayudando, nos están ayudando unos curadores en España para entrar en los museos, vamos a decir los museos de ciencia, y mostrar todo lo que hacemos a nivel mundial.
Entonces, bueno, estamos trabajando muy duro. Estamos tratando no de pararnos, ¿no? Sino de continuar la labor. Muy bien, Iván. Y bueno, qué gran labor la que haces, ¿verdad? Fue un gustazo haber tenido hoy la oportunidad de conversar contigo a través de este programa. Espero que en el futuro se repita. Las puertas están abiertas aquí, esta es tu casa. Y hoy hablamos contigo sobre el trabajo científico, artístico, sobre las experiencias en los distintos ríos. Y bueno, César. Un deleite, Iván. De verdad que tu trabajo es excelente y muy bueno conocerlo por esta vía. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Deezer y Google Podcasts y nuestro canal de YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayudas adicionalmente. Dejen su comentario, revisen la web de nuestro invitado, que es excelente. Iván, agradecido, de verdad que esto está abierto. Cuando hagas alguna nueva exposición o viaje, no dudes en avisarnos, porque aquí se vale repetir. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, de seguro. Bueno, la arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás. Nos vemos. Gracias, Iván.